Bienvenidos a este video tutorial donde vamos a aprender el uso práctico o manejo práctico del mouse. Así como habíamos visto que es muy importante el conocimiento y el manejo del teclado, de la misma manera es muy importante el conocimiento y el manejo correcto del mouse. Como todos sabemos, el mouse, o comúnmente llamado como el ratón, pues es un dispositivo apuntador utilizado para facilitar el manejo de un entorno gráfico de una computadora. Bueno, para empezar con este video tutorial, lo primero que vamos a hacer es identificar las partes del mouse o del ratón. Entonces, todos los mouse, independientemente del tipo o del tamaño que sean, tiene tres partes fundamentales. La primera es que vamos a identificar o vamos a reconocer el botón izquierdo del mouse. Luego tenemos que reconocer e identificar el botón derecho del mouse y por último tenemos que ver o reconocer la rueda del mouse que está en el centro, también llamada técnicamente como scroll. Entonces, para un correcto manejo de este dispositivo tenemos que primeramente reconocer sus partes: el botón izquierdo del mouse, el botón derecho y la rueda o scroll. Bien, una vez que ya identificamos y reconocemos estas tres partes del mouse, vamos a hablar del botón izquierdo. Con el botón izquierdo podemos realizar tres eventos distintos. Vamos a empezar con el primer evento que realizamos con el botón izquierdo. El primer evento es el hacer clic. ¿Qué es hacer clic? Hacer clic es pulsar una sola vez el botón izquierdo. ¿Y para qué hacemos esto? ¿Qué función tiene el clic? Bueno, el clic básicamente sirve para activar un objeto en el entorno gráfico de Windows. Por ejemplo, si yo tengo estos tres objetos y yo quiero activar un objeto o señalarlo, pues simplemente tengo que hacer un clic sobre él con el botón izquierdo. Por ejemplo, si yo quiero señalar o activar este rectángulo, este cuadrado, simplemente voy a hacer un clic sobre él. Entonces ya inmediatamente el icono, la parte gráfica de Windows, me hace ver que este objeto está seleccionado, porque de pronto vemos que sale algunos cuadros alrededor, algunas herramientas, por ejemplo esta ruedita que se activa alrededor de este icono, de este rectángulo, pero eso sucede porque ese objeto en este momento es el que está activado en mi diapositiva. Entonces, ¿cómo lo activé? Pulsando una sola vez el botón izquierdo, o sea, haciendo un clic sobre el objeto. Vamos ahora a activar esta fotografía. Entonces, nuevamente voy a pulsar una vez con el botón izquierdo, que es lo que llamamos hacer un clic. Entonces ya este objeto es el que está activo en este momento. Quiere decir que si yo aplico algunas herramientas, por ejemplo herramientas de formato, o independientemente en la aplicación que yo esté manejando, llámese Word, Excel o cualquier otra, todo comando que yo active o toda opción que yo active tanto en mi cinta de comandos va a afectar solamente a este objeto, porque este objeto es el que está seleccionado actualmente en el computador. Lo mismo podemos hacer con esta imagen. Entonces voy a seleccionar esta imagen, voy a activarla. Entonces voy a hacer un clic, es decir, pulso una sola vez el botón izquierdo sobre la imagen y vemos que ahora esta imagen es la que está activada. Entonces, ¿qué es hacer clic? Es pulsar una sola vez el botón izquierdo y sirve para activar un objeto que yo tenga en mi pantalla. Puede ser un texto, puede ser, bueno, cualquier objeto que yo tenga, puede ser un archivo, puede ser una carpeta, un texto, lo que sea que yo tenga en mi pantalla. Yo puedo activar ese objeto pulsando una vez con mi botón izquierdo, es decir, haciendo un clic sobre el objeto. Entonces aquí tenemos la demostración de qué es un clic, qué es hacer un clic. Pulsar una vez el botón izquierdo sobre algún objeto para activarlo. Bueno, ese es el primer evento, hacer clic, que se realiza con el botón izquierdo, pero con el botón izquierdo también tenemos otro evento diferente, que es el doble clic. ¿Qué es un doble clic? El doble clic es pulsar dos veces seguidas
el mismo botón izquierdo. Entonces ya no lo vamos a pulsar una vez, porque si no sería un clic, sino que lo vamos a pulsar 2 veces seguidas. Entonces ya no estamos haciendo un clic, sino estamos haciendo un doble clic. ¿Para qué se utiliza el doble clic en el computador? Los doble clic generalmente sirven para abrir una aplicación, abrir un archivo, o abrir una carpeta, o abrir un programa. Por ejemplo, yo tengo este archivo acá que se llama documento.txt. Si yo quiero abrir ese archivo, yo tengo que darle doble clic sobre él. Vamos a hacerlo. Y ahí he abierto este documento. Es un documento en un bloc de notas. Entonces ya el documento se abre. Voy a cerrarlo pulsando clic en la X, que quiere decir cerrar ventana, y voy a abrirlo nuevamente. Entonces voy a hacer doble clic con el botón izquierdo. Estoy pulsando el botón izquierdo del mouse 2 veces seguidas y estoy haciendo un doble clic. En este caso, al hacerlo sobre un documento, me está abriendo, me va a abrir ese documento. Vamos a hacerlo de nuevo. A ver, vamos a hacerlo nuevamente. Y aquí lo tenemos. Para quitar la selección de este archivo, porque ahí lo vemos que quedó seleccionado, tengo que hacer un clic por fuera. Entonces pulso por fuera y ya se quita la selección. Voy a abrirlo de nuevo, nuevamente voy a pulsar doble clic sobre él y vemos que el documento se abre. Vamos a cerrarlo haciendo un clic sobre esta X, que quiere decir cerrar ventana de documento. Entonces hemos visto el segundo evento que podemos hacer con el con el botón izquierdo, que es el doble clic, que es pulsar 2 veces seguidas mi botón izquierdo. Y como habíamos dicho, esto se utiliza para abrir archivos, para abrir carpetas, para abrir programas o aplicaciones. Bueno, entonces ya tenemos el clic, ya tenemos el doble clic y vamos a un tercer evento que es muy importante que ustedes lo aprendan a manejar, que es el clic sostenido. ¿Qué es hacer clic sostenido o arrastrar? El clic sostenido es pulsar el botón izquierdo. Siempre hemos estado hablando del izquierdo. Pulsamos el botón izquierdo, pero lo mantenemos presionado. ¿Para qué sirve este evento del mouse? Sirve para mover o arrastrar elementos del entorno gráfico de Windows. Por ejemplo, si yo quiero mover este rectángulo, lo quiero mover a otro lugar, entonces yo primero voy a hacer un clic sobre él para seleccionarlo. Ya le hice un clic, es decir, pulsé una sola vez el botón izquierdo del mouse sobre él, he hecho un clic para seleccionarlo. Pero si yo lo quiero mover a otro lugar, tengo que aplicar un clic sostenido, es decir, me paro sobre él, pulso mi botón izquierdo sobre este objeto y sin soltarlo voy a mover el mouse. Entonces fíjense que lo que he hecho es arrastrar este objeto aplicando un clic sostenido sobre mi mouse y sobre el objeto. Entonces de esa manera yo puedo mover los objetos en mi interfaz gráfica de Windows. Vamos a mover un poco el orden. Entonces fíjense cómo simplemente me paro sobre el objeto, presiono el botón izquierdo del mouse y sin soltar ese botón izquierdo yo muevo el mouse y lo que estoy haciendo es un efecto de arrastre o mover. Estoy moviendo los objetos. Ese es el clic sostenido. El clic sostenido o arrastre también se utiliza para otras cosas, no solamente para mover objetos. Por ejemplo, si yo quiero hacer esta imagen de este carrito, lo quiero hacer más grande, yo lo voy a seleccionar primero, es decir, hago un clic primero sobre el objeto y vemos que aquí tiene unos cuadros en las esquinas que se llaman los controladores de tamaño. Pues estos controladores de tamaño que sirven para aumentar o disminuir el tamaño de esa imagen también se aplica con clic sostenido o con arrastre. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me paro aquí encima, pongo mi puntero del mouse encima de este cuadrito que se llama controlador de tamaño y yo lo arrastro, es decir, yo le aplico un clic sostenido, miren que estoy cambiando, estoy redimensionando mi imagen. ¿Cómo lo hice? Lo hice también con clic sostenido, pero el clic sostenido tiene que ser aplicado sobre los controladores de tamaño, que son estas esquinas. Entonces lo puedo hacer muy pequeño y lo voy a redimensionar nuevamente. Entonces coloco mi puntero del mouse, que es la flecha blanca, lo coloco encima del controlador de tamaño y voy a aplicar un clic sostenido hacia afuera y ya de esa manera estoy cambiando, redimensionando el tamaño de esta imagen
aplicando un clic sostenido, como he dicho, sobre un controlador de tamaño, que son estos cuadros que están en las esquinas y acá en estos bordes. Entonces, por ejemplo, yo pudiera redimensionar así, ¿no? Pero fíjense que el clic sostenido tiene que ser aplicado sobre los controladores del tamaño, porque si no, pues no lograríamos el efecto de redimensionar una imagen. Entonces vamos a hacerlo acá nuevamente, lo vamos a devolver al tamaño normal. Bueno, inclusive otra cosa que podemos hacer sobre imágenes, más que todo esto se aplica sobre imágenes del computador. Si yo pongo mi puntero del mouse sobre esta ruedita, le voy a aplicar un clic sostenido, voy a lograr un efecto de un giro de 180 grados o lo que yo quiera girar mi objeto. También lo estoy haciendo con clic sostenido, es decir, yo pongo el puntero sobre la ruedita, presiono el botón izquierdo del mouse y sin soltar ese botón izquierdo yo lo muevo como haciendo un círculo, y lo que estoy haciendo es girando mi imagen de mi interfaz gráfica en mi computador. Entonces fíjense que el clic sostenido sirve no solamente para mover objetos, ya sea mover iconos, inclusive mover textos, ¿no? Todo esto lo estoy haciendo con mi clic sostenido, o sea, pulsando el botón izquierdo del mouse y teniéndolo presionado muevo el mouse. Entonces miren todas las cosas que se pueden hacer con el clic sostenido y el giro que ya lo habíamos visto. Bueno, entonces tenemos que esos son lo que podemos hacer con el tercer evento del mouse, que es el clic sostenido. Entonces tenemos que con el botón izquierdo del mouse podemos hacer un clic sobre un objeto para activarlo, podemos hacer un doble clic para abrir aplicaciones, archivos o carpetas con ese mismo botón izquierdo, pulsándolo 2 veces, o con ese mismo botón izquierdo podemos aplicarlo de manera sostenida para mover objetos, redimensionar objetos, para poder hacer giros, sobre todo en imágenes. Bueno, ahora que ya vimos, después de haber visto los 3 eventos de mi botón izquierdo, que son el clic, el doble clic, son el clic, el doble clic y el clic sostenido, vamos con el botón derecho. ¿Qué podemos hacer el botón derecho? Bueno, el botón derecho solamente cumple una sola función, que es abrir el menú contextual de un objeto o de un elemento. Entonces, por ejemplo, si yo hago clic derecho con mi botón derecho sobre este carrito, vemos que se activa un menú. Este menú se llama menú contextual. ¿Por qué se llama contextual? Porque las opciones que me muestra este menú son aplicadas solamente a este objeto específico. Entonces, por eso no es lo mismo dar un clic derecho sobre un texto. Miren que me salen unas opciones porque lo estoy aplicando sobre un texto. Entonces me salen las opciones que me pueden modificar un texto. Puedo cambiar la fuente, puedo agregar opciones de párrafo, puedo agregarle unas viñetas o numeración al texto. Entonces, por el hecho de que yo di clic derecho sobre un texto, el menú contextual me muestra opciones que afectan solamente textos. Pero si yo hago clic derecho sobre una imagen, por ejemplo esta foto, vemos que ya no me salen las mismas opciones, me salen unas opciones diferentes, porque estas opciones son las opciones que se aplican sobre una imagen. Y así sucesivamente, si yo hago clic derecho sobre esta diapositiva, vemos que las opciones cambian. Entonces, por eso se llama menú contextual, para acceder de una manera más rápida y más inmediata a las opciones que se pueden aplicar sobre un objeto específico, ya sea un texto o ya sea una imagen. Entonces aquí tenemos menú contextual para imagen, aquí tenemos menú contextual para textos, aquí tengo un menú contextual para fondo de una diapositiva de PowerPoint, etcétera, etcétera. Entonces el botón derecho, digamos que solamente tiene un solo evento, que es abrir el menú contextual, que pertenece a un objeto de diferente tipo. Puede ser un texto, puede ser una imagen, puede ser un archivo, puede ser una carpeta o cualquier objeto. Me va a salir el menú contextual que se refiere solamente a ese objeto. Bueno, miremos qué más tenemos. Ahora vamos a ver la ruedita del mouse. Esa ruedita del mouse se llama scroll, técnicamente se llama scroll.
¿Y para qué sirve? Para desplazar el contenido de una ventana hacia arriba y hacia abajo. La forma más común es, por ejemplo, cuando entramos a una página web y la página web es tan grande que no cabe en nuestra ventana del computador. Entonces tenemos que desplazar nuestra ventana hacia abajo para seguir mirando el contenido de dicha página web. Entonces, normalmente se hace con estas barras de desplazamiento, pero también se puede hacer con la ruedita del mouse. Vamos a mirar una demostración. Voy a abrir este archivo que tengo acá, le voy a dar doble clic y miremos que me abre ese archivo y vemos que este archivo tiene mucho texto. El texto es tan grande que no cabe en la ventana. Normalmente para mirar el contenido completo de la ventana lo que hacemos es colocar el puntero del mouse en esta barra de desplazamiento que se llama barra de desplazamiento vertical y aplicando un clic sostenido, es decir, pulsando el botón izquierdo y teniéndolo sostenido sin soltarlo, muevo el mouse hacia abajo, es decir, estoy arrastrando esta barra hacia abajo para yo poder ver el resto del contenido de este documento. Pero resulta que este mismo efecto yo lo puedo hacer con la ruedita del mouse. ¿Cómo lo podemos hacer? Simplemente hago clic sobre este documento y empiezo a mover la ruedita del mouse hasta llegar al final de mi documento. Entonces fíjense que la ruedita del mouse me permite también desplazarme por el contenido de una ventana de arriba hacia abajo. Entonces lo puedo hacer de esta manera con el mouse o hago clic sobre el documento y muevo mi ruedita del mouse y logro el mismo efecto. Esto se llama el efecto scroll. Bueno, vamos a cerrar este documento y finalmente vamos a ver algunos cursores que me muestra el puntero del mouse. Normalmente por defecto el puntero del mouse es una flecha blanca como yo la tengo acá y es esta, pero esta flecha blanca puede cambiar de forma dependiendo de qué objeto yo esté apuntando en la ventana de mi computador. Si yo apunto links o enlaces que me llevan a abrir una página web, entonces esta flechita blanca se va a convertir en una manita. Cuando se convierte en una estrella, como la tengo en este caso, es porque me va a permitir mover el objeto en el cual yo me encuentro situado. Cuando me aparece una cruz es porque yo puedo remarcar o seleccionar, por ejemplo, un texto. Cuando mi puntero del mouse se vuelve un círculo y empieza a dar vueltas es porque el computador está realizando una operación y tenemos que esperar a que termine de realizarla. Cuando colocamos el puntero del mouse sobre un texto, nuestra flechita cambia a este puntero que se llama cursor, indicándome que ya yo puedo o que yo estoy trabajando sobre un texto. Cuando mi puntero del mouse se convierte en una doble flecha es porque me permite redimensionar el objeto. Por ejemplo, como ya lo habíamos visto, por ejemplo, si yo selecciono esta imagen y coloco mi puntero del mouse acá, observen la doble flecha, es porque me permite redimensionar el objeto, volverlo grande o volverlo pequeño. Ese puntero me indica que yo puedo arrastrar ese controlador para redimensionar una imagen. De igual manera cuando mi puntero se convierte en un signo de interrogación es porque el objeto sobre el cual yo tengo mi puntero del mouse, si yo le hago clic me va a mostrar una información de ayuda de ese objeto. Y nuevamente cuando me aparece el puntero del mouse en forma de flecha y aparece este círculo que empieza como a dar vueltas o a girar, es porque nuevamente tengo que esperar a que el computador realice alguna tarea que está ejecutándose internamente en el computador. Entonces, pues de esta manera hemos visto los eventos del mouse. Entonces tenemos los eventos del botón izquierdo que son hacer clic, doble clic y clic sostenido. Los eventos del botón derecho es el clic derecho, que es el que me abre el menú contextual. Y tenemos también la ruedita o el scroll que sirve para desplazar el contenido de una ventana de arriba hacia abajo. Y finalmente terminamos con los diferentes punteros que puede tener el puntero del mouse o del ratón. Bueno, esto ha sido todo por este video tutorial. Espero que les sirva para que puedan tener muy claro, por ejemplo, cuando el instructor les diga, bueno, vamos a hacer clic sobre tal objeto, ustedes ya saben que es el botón izquierdo.
Si por ejemplo se les dice vamos a hacer doble clic en tal objeto, ya se sabe que es dos veces sobre el mismo botón izquierdo. Cuando se les diga por ejemplo vamos a aplicar clic sostenido o arrastre, ya saben que es también con el botón izquierdo, pero sosteniéndolo, manteniéndolo presionado. Y cuando por ejemplo ustedes tengan que hacer clic derecho, pues ya se saben que es pulsar una sola vez el botón derecho del mouse. Bueno, eso ha sido todo por este video. Espero que les sea de gran utilidad para poder entender este dispositivo del mouse, que es muy útil y es muy importante hacerlo. Y bueno, nos vemos entonces en un siguiente video tutorial.